Imagina esto. El problema más grande en una escuela no es una calificación baja, no. Es el lío que se arma todos los días en la fila para el desayuno. O, no sé, la basura que se junta en el patio. Ujú. Ahora, ¿qué pasaría si esos problemas, en lugar de ser una molestia, fueran la materia prima para la clase? Para matemáticas, para ciencias, para español. Pues fíjate que de eso se trata, justo de eso. Esa es la idea central de un enfoque que se llama aprendizaje situado. Es una filosofía que, digamos, le da la vuelta al orden tradicional de la enseñanza. ¿Le dan la vuelta cómo? En lugar de empezar con el contenido abstracto de un libro, se parte de un problema real, algo tangible, que los chicos y chicas ven y viven todos los días en su entorno. Hoy vamos a meternos de lleno en este concepto, basándonos en una serie de guías prácticas que encontramos, diseñadas para profes de secundaria por el Consejo Técnico de la Zona 19. Un material muy interesante. Sí, la misión es desmenuzar qué es exactamente el aprendizaje situado, cómo se ve en la práctica, tanto para los estudiantes como, y esto es clave, para los propios maestros. ¿Y por qué podría ser una forma de transformar la educación desde adentro? A ver, vamos a empezar por el principio. Dale. El primer documento que revisamos establece una especie de regla de oro, una pregunta que lo define todo. Así es muy directa. Plantea que si un docente no puede responder con claridad a la pregunta ¿para qué le sirve este aprendizaje a mi alumno hoy en su vida? Entonces, pues lo que está enseñando no es aprendizaje situado. Es una prueba de fuego, ¿no? Totalmente. Simple, pero increíblemente potente. A ver, me detengo ahí un segundo, porque esa pregunta es un desafío enorme al sistema. Suena increíble en teoría, pero me pregunto si no es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. Un maestro tiene un programa que cumplir, temas muy específicos. ¿Cómo se balancea esa libertad de partir de un problema real con las exigencias del currículo oficial? ¿Qué dicen las guías de eso? Es que esa es la tensión principal. Y las guías lo abordan de frente. El cambio no está en ignorar el currículo, para nada. Está en alterar el punto de partida. Ok. La lógica de siempre es, tengo que enseñar porcentajes. Entonces, busco un problema para ilustrarlo. La lógica situada lo invierte. ¿Cómo? El profe observa, oye, en mi comunidad hay un problema serio con el agua. Y solo entonces se pregunta, ¿qué herramientas de las matemáticas, como los porcentajes, las gráficas, las proyecciones, necesitan mis estudiantes para entender y proponer soluciones a este problema? Ah, ya veo. El currículo se vuelve una caja de herramientas. Exacto. Una caja de herramientas para actuar sobre la realidad, no una lista de temas que hay que memorizar y ya. El contenido se vuelve un medio, no un fin en sí mismo. Me gusta mucho una metáfora que usan los documentos. Dicen que la escuela deja de ser un salón aislado y se convierte en un laboratorio vivo. Es que es eso. Suena muy bien, pero ¿cómo se ve en la práctica? Para que no se quede solo en una frase bonita, ¿nos das algunos ejemplos concretos que mencionan? Claro, y son ejemplos muy aterrizados. Por ejemplo, en matemáticas. En lugar de los clásicos ejercicios de proporciones de un libro, Que a veces nadie entiende para qué sirven. exacto, pues aquí los alumnos se organizan para medir el consumo real de agua en los baños de la escuela durante una semana. Ujú. Analizan los datos, calculan promedios, ven las horas pico y terminan proponiendo un plan de ahorro con gráficas, con proyecciones de impacto. El aprendizaje es tangible. O sea, ¿el problema de matemáticas no es un acertijo inventado? Es un diagnóstico real de su propio edificio. Exactamente. Y esto lo puedes llevar a otras materias. En español, por ejemplo, en vez de la típica tarea de escribe una carta a un personaje de un libro. Que está bien, pero... Pero acá los estudiantes detectan una necesidad real. Digamos, falta un paso de peatones seguro frente a la escuela. Y entonces redactan oficios reales con el formato y lenguaje correctos dirigidos al municipio. Wow. O en historia. En lugar de solo leer sobre la revolución, a lo mejor emprenden un proyecto para reconstruir la memoria de su propia colonia, entrevistando a la gente mayor, ¿sabes? Creando una línea de tiempo comunitaria. El aprendizaje deja de ser una simulación. Se convierte en acción cívica. Justo. Y esto me lleva a otro punto que mencionan mucho, la evaluación. Porque si el aprendizaje es tan distinto, la forma de medirlo también tiene que cambiar, ¿no? Hablan de evaluación auténtica. ¿Qué es eso?
Pues significa que la prueba de que aprendiste ya no es una hoja con respuestas de opción múltiple. La evidencia es el producto real y su impacto. A ver. En el caso del agua, la evaluación es qué tan bueno fue su análisis de datos y qué tan viable es el plan de ahorro que proponen. En el caso del oficio, es si lograron comunicar su petición de manera clara y efectiva. Se evalúa la competencia en acción, no solo la memoria. Uf, pero eso debe ser un terremoto para el sistema de calificaciones tradicional. ¿Cómo le pones un 8.5 a una campaña que logró que hubiera un 15% menos de basura? Totalmente. Te obliga a pensar en otras cosas, en rúbricas, en portafolios, no solo en un número. Por completo. Y es uno de los mayores desafíos para implementarlo. Requiere que los docentes colaboren para diseñar estas nuevas herramientas, porque la evaluación auténtica mide cosas complejas. Si sabes investigar, si puedes colaborar en equipo, comunicar ideas. Se evalúa el impacto, no solo el conocimiento teórico. Y eso es mucho más difícil de medir, sí, pero es infinitamente más significativo. Todo esto suena muy potente, pero también muy abstracto para un profe que tiene que planificar la clase del lunes. Me imagino que es un salto grande. ¿Los documentos dan alguna herramienta para que los maestros mismos vivan esto antes de aplicarlo? Sí, y aquí es donde la propuesta se vuelve brillante, porque es muy coherente. Proponen que los docentes aprendan sobre aprendizaje situado, de manera situada. Claro. Hay una actividad vivencial muy poderosa que se llama La Escuela Me Habla. La instrucción es simple. Pide a los docentes que, en grupo, caminen por su escuela 20 minutos, en silencio, pero no como supervisores, sino como si fuera un territorio a investigar. Me puedo imaginar esa caminata perfectamente. Cualquiera que fue a la escuela recuerda ese rincón del patio donde siempre pasaba algo, o la fila del desayuno que era una locura. Verlo con ojos de investigador y no de autoridad debe ser revelador. Es que la consigna es la clave de todo. Les dicen, vean su escuela como si fuera una realidad a comprender, no un lugar que ya conocen. Miren con ojos de estudiantes. Y se les pide observar qué funciona y qué no, los puntos de conflicto, las señales sociales, como un graffiti o la basura acumulada en ciertos lugares. Es un ejercicio de extrañamiento, de verlo de todos los días con mirada de antropólogo. Dejan de ser los que gestionan el espacio para ser los que lo leen. Eso, exactamente. Ok, entonces, después de esa caminata de 20 minutos, ¿qué pasa? ¿Cómo se transforma esa observación en algo útil? El ejercicio está muy bien estructurado. La primera fase es la captura de la realidad. Ya en equipos, los maestros comparten lo que vieron, pero de forma específica. 3 necesidades, 2 oportunidades de aprendizaje y una problemática de la comunidad. Por ejemplo, un equipo anota. Necesidad. Falta sombra en el patio, los niños se amontonan en un pedacito. y a partir de ahí me imagino surge la oportunidad de aprendizaje. Justo, la oportunidad podría ser, oye, ¿podríamos usar esto para un proyecto sobre cambio climático, midiendo temperaturas en distintas zonas del patio para decidir dónde y qué tipo de árboles plantar? Claro, de repente un problema cotidiano se vuelve el detonante de un proyecto de ciencias. Y la fase final es el mini diseño situado. Eligen uno de los problemas y en 15 minutos arman una microactividad. El documento da un ejemplo buenísimo que ilustra todo el ciclo. A ver, El problema real. Hay muchísima basura en el patio después del receso. El propósito de aprendizaje. Comprender la gestión de residuos. me interesa este ejemplo porque es un problema universal en las escuelas. ¿Cómo lo convierten en una lección que cubra varias materias? Aquí es donde se ve la magia. La actividad que diseñan es práctica. Los estudiantes, como parte de la clase, recolectan, clasifican y pesan la basura por áreas de la escuela. Ok, Inmediatamente, esto se conecta con el currículo. Para contar, pesar y graficar los datos, usan estadística de matemáticas. claro. Para entender el impacto de los plásticos, usan conceptos de sistemas ecológicos de ciencias. Y para crear una campaña que de verdad convenza a sus compañeros, usan técnicas de comunicación persuasiva de la clase de español o artes. Y lo más importante, el producto final no es un reporte que se entrega al maestro y se guarda en un cajón. Por supuesto que no. El producto es real. Una campaña de limpieza diseñada por ellos y quizás propuestas concretas basadas en datos que le presentan a la dirección.
El ciclo completo. Se completa el ciclo. Observan la realidad, la analizan con herramientas académicas y actúan para transformarla. Este ejercicio logra que los profes vivan en una hora lo que se espera que ellos hagan en su día a día. Es una revelación para muchos. Y el concepto va un paso más allá. Los documentos dejan claro que esto no es solo para los alumnos. Los propios docentes pueden y deben usarlo para su desarrollo profesional. Eso me pareció fascinante. Sí, es aplicar el método a ellos mismos. El ejemplo que dan sobre los conflictos en el receso es muy potente. Es un gran ejemplo de la coherencia del modelo. En lugar de traer a un experto a dar un curso teórico sobre manejo de conflictos, que se olvida al día siguiente, Cierto. el problema real de las peleas en el patio se convierte en la situación de aprendizaje para los maestros. Y el proceso es el mismo. Empiezan con la caminata de observación. Exactamente el mismo. Inicia con la observación situada. El grupo de maestros sale al patio durante el receso, pero con una misión específica y contraintuitiva: comprender el fenómeno, no controlarlo. ¡Wow! Eso es un cambio de mentalidad enorme. Pedirle a un docente que en el patio no intervenga para poner orden, sino que solo observe, suena casi irresponsable. ¿Por qué es tan crucial ese paso? Porque si intervienes de inmediato, solo apagas el fuego, pero no entiendes por qué se inició. Al observar, empiezan a ver patrones que antes eran invisibles. ¿Cómo qué? Anotan dónde ocurren los conflictos, a qué hora, entre quiénes. Quizás descubren que el 90% de las peleas surgen en la fila del desayuno o cuando se acaba el único balón de fútbol. Ah, Dejan de ver niños problemáticos y empiezan a ver un sistema que genera problemas. y después de observar, ¿comparten sus hallazgos, imagino? Sí, en la sesión del consejo técnico viene la interpretación colegiada. Ponen en común lo que vieron. El de matemáticas ve un problema de flujo y espacio. El de educación física, un tema de competencia mal manejada. El de español analiza el lenguaje que usan. Juntos, construyen una hipótesis mucho más sólida. Y aquí viene el giro que me pareció clave en los documentos. La teoría llega hasta el final. Exacto. Solo después de haber observado y analizado el problema desde su propio contexto, se introduce el saber experto. Se revisan lecturas sobre enfoque restaurativo, se discuten videos sobre inteligencia emocional. La teoría ahora tiene un sentido profundo, Claro. porque no es algo abstracto, es una herramienta que responde a una necesidad que ellos mismos sintieron. Se vuelve relevante de inmediato. Entiendo. La teoría se convierte en una solución a un problema que les duele, no en un requisito. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de soluciones surgen? Surgen intervenciones reales y situadas, no genéricas. Son respuestas a lo que observaron en su patio. Por ejemplo, en lugar de más castigos, proponen reorganizar la fila del desayuno. O diseñan rincones de calma en el patio. O establecen turnos de observación más estratégicos. Y la evaluación de este aprendizaje profesional es igual de real. No es un examen, es volver a observar y preguntarse, ¿disminuyeron los conflictos? ¿Mejoró el ambiente? Es un ciclo constante de acción, reflexión, acción. Y esto genera aprendizajes profundísimos en el colectivo. Dejan de ser bomberos que apagan fuegos y se convierten en arquitectos del clima escolar. Me gusta esa imagen. Como dice uno de los textos, esto fortalece el liderazgo y la corresponsabilidad, y constituye a la escuela como una verdadera comunidad profesional de aprendizaje, que es el objetivo final: aprender juntos sobre la práctica y para la práctica. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central, ¿qué diríamos? Que el aprendizaje situado propone un cambio de paradigma fundamental. La vida real no es algo que pasa fuera de la escuela. Sino que es el punto de partida y el propósito final de todo. La escuela se convierte en el primer lugar de investigación científica y social para una persona. Y es un modelo que se aplica a todos los niveles. Es como un fractal. Los estudiantes aprenden a resolver problemas de su entorno y los docentes aprenden a resolver los desafíos de su práctica de la misma manera, observando, colaborando y conectando el conocimiento con la acción. O sea, no se trata de ocurrencias. Para nada. Se trata de diseñar intervenciones con sustento en la evidencia del propio contexto. Los documentos que analizamos hoy están muy enfocados lógicamente en la escuela. Pero al terminar de leerlos, me quedó una pregunta dando vueltas. Una que va más allá de las paredes de la escuela. ¿Qué pasaría si aplicáramos este método en nuestros propios entornos? Si ante un desafío en el trabajo, en la familia o en nuestra comunidad, en lugar de saltar a buscar una solución ya hecha,
un curso o el consejo de un experto, empezáramos con esa primera fase, la observación situada. ¿Qué pasaría si nos diéramos el tiempo de analizar el fenómeno como si fuéramos investigadores, sin juzgar, solo para comprender el sistema completo? ¿Qué patrones invisibles, qué dinámicas ocultas podríamos descubrir que nos lleven a soluciones mucho más profundas y efectivas?